bendiga, hermanos. Es muy esperado para mí este día de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este estudio bíblico que estamos realizando cada día jueves, y que podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que el Señor tiene que entregarnos. Estuvimos, hermanos, la semana pasada terminando la clase con un tema bastante importante, que era, hermanos, de dónde nace el mal, ¿ya? ¿Por qué las cosas no están hoy como Dios las creó? Estamos construyendo un pensamiento con bases bíblicas sólidas, partimos con Génesis 1.1 y con todo, ¿cierto? Un estudio exegético, quiero decir, versículo a versículo de la palabra del Señor. Y versículo a versículo fuimos analizando las diferentes enseñanzas que allí habían. Muchas de ellas nos demostraron que la ciencia no es enemiga de la fe, ¿no? Más bien la ciencia está mostrando claramente que el modelo de este mundo y de todo lo que existe obedece a un autor, obedece a una causa, y esta causa es Dios. Hemos entendido que estuvimos también hablando, bueno, en general día tras día, día 1, día 2, día 3, estuvimos viendo todo el aspecto creacionista. Y llegamos al día 6, cuando Dios hace, ¿a quién el día 6? ¿A quién hace el Señor? ¿A quién crea el día 6? Al hombre. Y dijimos que lo creó el último día por alguna razón en particular. ¿Por qué no lo hizo el segundo día o el tercer día, hermana Margarita? Porque tenía que tener todo listo para que después el hombre pudiera señorear. Muy bien. O sea, Él creó todo lo que existe hoy, porque lo hizo con amor y lo hizo para el hombre, que era la corona de su creación. Y como usted mencionó, algo bien importante, ese hombre no iba a ser alguien que estuviera allí como un mueble en la creación, de bonito. No, él tenía una función, un trabajo. Y ese trabajo era señorear. Que si lo traducimos, en este caso, al contexto de nuestro entendimiento, vamos a decir que era el rey de la creación, ¿sí? Con una autoridad que se llama autoridad delegada. Dios es el dueño, pero Él tiene una autoridad delegada donde Él es amo y Señor de lo que Él no creó, sino de todo lo que fue hecho para Él. Y nos damos cuenta que después de esto, de toda la creación, estuvimos viendo por qué las cosas no están hoy día tal cual Dios las creó, y vimos que hubo un conflicto allá en los cielos, ¿ya? Estudiamos sobre la historia acerca de Lucero, ¿ya? ¿Quiénes estuvieron, o mejor dicho, quiénes no estuvieron en la clase pasada? Mi hermana Teresa es una, el hermano Misael también, el hermano Luis estuvo, tampoco estuvo. Hablamos la semana pasada de un tema bien importante, porque Dios había hecho toda la creación maravillosa. Encontramos que en el libro de Job, en el capítulo 38, versos 4 al 7, Dios le habla a Job, ¿ya?, respecto de cómo él creó. Le dijo: ¿estabas tú presente cuando yo, cierto, puse las bases del mundo? ¿Quién puso cadena o quién puso, cierto, candado al mar y dijo: de aquí para allá no pasarás? Y dice, cierto, ahí en este episodio de Job, capítulo 38, por ahí en el verso 7, dice: cuando todas las estrellas del alba alababan, o sea, mientras él estaba, el día 1, diciendo: hágase la luz, hay una nube de testigos tras él, a quienes él está doctrinando, enseñando, y ellos están alabando a Dios. ¿Quiénes son? Los diferentes tipos de seres angelicales. Vimos la clase pasada que habían 9 tipos de seres espirituales en los cielos, que estaban divididos en 3 atmósferas diferentes de esferas del trabajo. No puedo volver a ese punto porque era bien importante. Y uno de ellos era, hermano, Lucifer, que estaba dentro, ¿cierto?, del grupo de los querubines. ¿Alguien se acuerda qué diferencia hay entre un querubín y un serafín? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué diferencia hay? Uno tenía 6 alas y el otro tenía 4. Muy bien,
efectivamente, sí, los serafines tienen 6 alas. Con 2 tapan su rostro, con 2 tapan sus pies y con 2, ¿cierto?, están volando. Y estos seres están, hermanos, alrededor del trono del Señor, exaltando su gloria, su grandeza. Y bueno, hay diferentes tipos de labores que ellos cumplen, y particularmente hablamos de un querubín que tiene 4 alas. ¿Ya? Él es el arcángel Lucifer o Lucero, y estudiamos el libro de Ezequiel en el capítulo 28, versos 11, 12 y 13, donde allí está hablando de un rey contemporáneo del tiempo de Ezequiel, un rey real. Muchas gracias, hermana. Y este rey, hay una profecía contra él, pero tras de él está un personaje espiritual. Allí decía: cierto, levanten flechas contra el rey de Tiro, así dicho Jehová, tú eras el sello de la perfección, ¿verdad? Pero se ensoberbeció tu corazón, y hay todo un... Y de repente dice: en Edén estuviste, en el huerto de Dios. Estaba hablando de alguien más allá de este rey de Tiro. Estaba hablando, hermano, de Lucero o de Lucifer. ¿Cómo llegó a existir este ser? Dijimos que Dios lo creó como los demás ángeles, es un ser espiritual. Dijimos también, hermanos, que Dios lo hizo perfecto, porque Dios, después de todo lo que hemos aprendido hasta aquí, ¿Dios puede hacer algo imperfecto? No. Entonces, ¿de dónde nació la maldad? ¿Dios crea la maldad? No. Muy bien. Entonces Dios no crea la maldad, Dios crea seres perfectos con la capacidad de amar o rebelarse. Imagínense lo que le estoy diciendo. Dios crea seres perfectos con la capacidad de amar, de obedecer o desobedecer o rebelarse ante Dios. Y dijimos que el perfecto amor es la libertad de poder escoger. ¿Se acuerda que dimos un ejemplo medio folclórico, ¿no? de esas fórmulas y cosas que hoy día la gente en el mercado trata de vender? Hay una que se llama las 7 lágrimas de amor, ¿se acuerdan, no? Sí. Amarre y desamarre, ofrece todo el hombre, el vendedor de eso. Bueno, y dijimos un ejemplo bien importante, quiero recordarlo porque de esta manera podemos nosotros entender el perfecto amor. Y yo le decía a mi esposa, que estaba ese día acá, decía: si yo hubiera comprado esas gotitas y le hubiera dado unas gotitas, ella me habría amado eternamente y habría sido feliz por amarme, y yo con ella porque la conseguí que fuera mi esposa. Pero si yo hubiese dado esas gotitas, ¿habría sido perfecto amor? No. ¿Y por qué no? Si ella está feliz. Porque usted le estaría obligando a amarlo. Porque estaría contra su voluntad haciendo algo, porque no dependía de su voluntad, entonces no tenía la libertad de decir no, ¿verdad? Entonces, Dios crea seres espirituales con la capacidad de decir no, con la capacidad de obedecer o desobedecer. Y este ser, que se llama Lucero, él se revela porque él se autoadmira. Lo vimos en el libro de Isaías, capítulo 14, versos del 12 al 14, dice: tú que deseas en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Este ser espiritual entonces tenía una meta, tenía una aspiración. Él se consideró tan perfecto, tan bello, tan digno también de admiración, que él dijo: yo también merezco gloria. Y dijo, y aquí conjugamos, hermano, en tercera persona al menos 4 verbos. Y dice primero: subiré. Mire, no dice subiremos, subirá, no, subiré, primera persona, yo. Levantaré mi trono. Otro verbo en primera persona. ¿Quién? Yo. Me sentaré. Otro verbo en tercera persona. O sea, en primera persona quiero decir. O sea, yo me sentaré.
subiré y seré. 5 verbos allí en primera persona. Allí, hermano, nace el pecado. En la autoadmiración nace la soberbia y el orgullo. Y nace, cierto, en este hombre algo que tiene infectado la naturaleza humana. Si no, usted analice. Subiré, levantaré mi trono, me sentaré, subiré y seré. Dígame si no son verbos que en la sociedad que vivimos ahora y la que se ha vivido en todos los años, los hombres intentan señorearse de otros hombres. Los hombres necesitan ser apreciados, admirados y glorificados desde la antigüedad, de los reyes. ¿Quién inventó eso? ¿De dónde sale en el hombre querer ser, subir, estar, tomar un lugar? ¿De dónde nace? No nace del mismo pecado que de donde se crea la maldad. No es lo mismo que quería Lucifer. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces vimos, cierto, que esto llevó a una etapa en los cielos de una rebelión. Vimos los pasajes también donde en el mismo libro de Ezequiel habla de sus contrataciones, la iniquidad de sus contrataciones. El hermano convenció a la tercera parte de la estrella de los cielos, según dice también la Escritura, y cayó la tercera parte de la estrella de los cielos. Según el libro de Job, su número es millones de millones, ¿ya? Los ángeles, millones de millones. Y quiero hacer un pequeño dibujo de nuevo acá, porque ese día vimos que en esta esfera que estoy ahora haciendo, vamos a correr un poco, a ver si se va un poquito, ahí. ¿La alcanza a ver un poquito? Sí. Ya, en esta esfera está, cierto, la perfecta voluntad de Dios. Que más un poquito porque está como medio suelto, no creo que se vaya a caer aquí en medio de él. Ahí está. En esta esfera entonces encontramos la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Y aquí están todos los ángeles. Ese día los dibujé, les voy a hacer unas alitas. Están todos los angelitos. No soy muy bueno para dibujar, lo asumo. Pero ahí están los ángeles de Dios. Ya. Perfecta voluntad de Dios. Todo santo, todo perfecto, pero ahora Lucifer está en rebelión y se sale de la perfecta voluntad de Dios afuera. Y ahora está Lucero acá. Y vamos a hacer unos cachitos, ¿ok? Ahí, y unas alas, y no se vino solo, se vino con muchos más, hermano. Con muchos otros que parecen moscas, pero no son moscas, son ángeles. Y ahora están entonces fuera de la voluntad de Dios. De Dios. Esto es perfecta santidad de Dios, esto es pecado, fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que esté fuera de la voluntad de Dios es pecado, porque no es santo. Y por supuesto esto provocó una separación, porque Dios no puede convivir con el pecado. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, hermano, Dios tenía poder para poder, ¿cierto?, destruir a Satanás, ¿o no? Amén. ¿Sí? Si todos los ángeles del cielo se juntaran, ¿podrían ganarle a Dios? No, ¿Por qué no? porque Dios es el creador de todo. Dios es creador, Dios es todopoderoso Amén. y Dios es el creador. Entonces Dios no teme que se le revelen los ángeles, porque Él los creó, nada lo tomó por sorpresa. Este evento no lo tomó por sorpresa, Dios lo sabía y lo echó por tierra, ¿ya? Pero ocurre lo siguiente: si Dios, cierto, destruye a Satanás en cuanto él se revela,
¿Cuál sería la motivación de que los demás ángeles que están en la perfecta y santa voluntad de Dios puedan servir a Dios? ¿Sería la de amor voluntario? ¿O sería el temor? El temor. ¿Estás seguro? Sí, sería el temor. Mira, el que se sale de esto, Dios lo funde inmediatamente. Y nos encontramos con un Dios, ¿cierto?, tirano, un Dios dictador. De alguna manera, Dios no lo destruye, sino que Él espera que Satanás pueda, ¿cierto?, Él dar el fruto que amerite el ser destruido. Y lo dice bien en el libro de Ezequiel también. No voy a volver al texto porque lo vimos la semana pasada, solo estoy haciendo un resumen. Y lo vimos bien de que el Señor dijo: saqué de ti fuego y te consumió. Y te puse, ¿cierto?, por ceniza sobre la tierra. O sea, lo destruye en algún momento. ¿Esto dónde? En el lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Eso todavía no ocurre, eso va a ocurrir. Pero en todo ese texto que leímos profético mostraba cómo las naciones verán, ¿cierto?, que traicionó incluso a los que habían contratado. O sea, ahora sí Dios le va a poner un punto final a Satanás. Porque yo podría pensar, ¿y por qué Dios no le puso un punto final antes para que el hombre no tenga que pecar? Bueno, está todo dentro del plan del Señor. Bien, bueno, hoy día vamos a ver una historia que personalmente a mí me apasiona mucho. Tiene que ver con que Dios prueba la lealtad del hombre. Acuérdense, esto ocurrió en los cielos, mientras que Dios crea todo, todavía este ángel al parecer no habría pecado, porque no hay pecado hasta el día, después del día sexto, según el Génesis. No hay pecado hasta después del día sexto. Y por eso dicen en el jardín estuviste en el huerto de Edén. Cuando estuvo ese ser espiritual en el huerto de Edén, mientras el Señor creaba, mientras el Señor, hermanos, plantaba el huerto, hacía Adán, era testigo de todo, y todavía no había pecado. Pero ahora Dios va a probar la lealtad del hombre. Vamos entonces, hermanos, a ir haciendo algunas preguntas para poder irnos relacionando con lo que estamos aprendiendo. Bueno, hermano Daniel, ¿cómo fue lo que Dios había creado? Entonces, ¿cómo fue el mundo que Dios había creado? ¿Bueno, malo, más o menos? Bueno. ¿Le quedó bueno? Sí, bueno. ¿O se puede arreglar? No, ¿Le quedó perfecto? Le quedó perfecto. Muy bien. Bien. ¿Por qué Dios hizo entonces un huerto especial para poner al hombre que vivía allí, según lo que también leímos en la clase pasada? Hermana Teresa, Dios hizo un huerto, plantó un huerto. Diferente a decir, sea la luz, y la luz fue hecha. Por la palabra. Aquí el Señor usó, de alguna manera, plantó. Eso significa tomar, ¿verdad?, de lo que había en la creación, sacarlo y ponerlo en la tierra, abrir la tierra y ponerlo. Plantó un huerto. Al igual que Adán también lo hizo con las manos. ¿Se acuerdan que lo estudiamos también? Entonces, ¿por qué hizo un huerto especial para que el hombre allí viviera? Porque el hombre lo había creado él como a su imagen y semejanza, era su hijo y merecía, o sea, él le quiso dar algo hermoso, algo bueno. O sea, Dios ama a Adán y a Eva. Sí, entonces él plantó, ¿cierto? Porque sabemos que ahí habían árboles especiales que no tenía correcto. Muy bien. que el hombre no tenía que ¿Cómo comer. se llamaban? Gracias, hermana. ¿Cómo se llaman esos dos árboles, hermana Norita? El árbol de la vida y el árbol prohibido. ¿Qué sería el nombre? De la ciencia del bien y el mal. Sí, la ciencia del bien. Se llamaba el árbol. Muy bien. Eso está en Génesis 2:9. ¿Qué pasa si comían del árbol de la ciencia del bien y el mal, hermano Gabriel? Se estarían pecando, estarían desobedeciendo. Estarían desobedeciendo. Por consecuencia, ¿cuál era el pago de eso? Bueno, La muerte. O sea, si ellos comían, morirían. ¿Están todos de acuerdo en eso? Ok. ¿Había otra prohibición? No, ¿cierto? No, Solo esa. Muy bien. Ahora, Satanás odia a Dios, hermano. ¿Ya? Y él es un engañador. Y vamos a ir ahora a Génesis capítulo 3.
De ahí en adelante vamos a tener la lección en este día. Génesis capítulo 3, el verso 1 en adelante. Abra su Biblia y vamos a estar leyendo este bello capítulo, hermano, tan emocionante. Yo espero que la película usted vaya encontrándole sabor a la palabra de Dios. Que desea, cierto, cada día conocerla aún más. Muy bien. Atento a la lectura porque le voy a pedir que me ayude a leer. De esa manera podemos juntos poder compartir, cierto, el trabajo de la lectura y estamos concentraditos en seguir la lectura. ¿Ya? Bueno. Desobediencia del hombre. Versículo 1. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versos 4 al 6, hermano Liu. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis así, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas gracias. Versos 7 al 9, hermana Scarlett. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Gracias, hermana. Del 10 al 12, hermano Jairo. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Muchas gracias. 13 al 15, hermano Isaí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchas gracias. 16 al 18, hermana Rosita. Después Dios le dijo a la mujer: te daré más trabajo y multiplicaré tus embarazos, y con todo y tu duro trabajo tendrás también que dar la luz a tus hijos. Desearás estar con tu marido, pero él te dominará a ti. Luego Dios le dijo al hombre: ya que tú obedeciste a tu mujer y comiste del árbol que yo te había prohibido, la tierra estará maldita por tu culpa. Tendrás que conseguir la comida por medio de duro trabajo durante todos los días de tu vida. Del suelo nacerán cardos y espinas para ti. Muchas gracias. 19 al 21, hermana Teresa. Bueno. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Del 22 hasta terminar, hermana Nora. Y dijo Jehová Dios:
He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias por acompañarme en la lectura. Entonces estamos viendo el tema ahora, Dios prueba la lealtad del hombre. Ya leyendo Génesis 3.1 podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que allí habla una serpiente, ¿sí? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Por qué hablaba la serpiente? Parece extraño. ¿Hoy día habla la serpiente? No. Podemos darnos cuenta que dentro de la maldición a la serpiente más adelante no está el dejarás de hablar, ¿no? ¿Cierto que está otra? Hay otro tipo de... se arrastrarás, comerás polvo, pero no está el te dejarás de hablar. Entonces, aquí vamos a ir identificando que la serpiente no es un animal común que está en el huerto, ¿ya? Podemos decir que preguntémonos primero que todo para poder entender sobre el ser espiritual que ya habíamos hablado, de Satanás, que hoy día entendemos que era la serpiente que le habló a la mujer. ¿Qué apariencia tenía Satanás cuando se describe? Cuando se describen los cielos, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de todas las piedras preciosas que tenía pegado que tenía en su ropa? Sí, brillaba, ¿cierto? Como una luz. Sí. O sea, eso era como no sé, como dice, ver piedras preciosas. Claro, hablamos del sentido que realmente no tenía a lo mejor las piedras que allí decía, sino el profeta está viendo tales colores, tales brillos, tal esplendor, que él habla de cornelina, topacio, jaspe, berilo, ónice y carbunclo y muchos más. Entonces, pero este es un ser espiritual, ¿ya? ¿Hay otra serpiente que habla en la Biblia? Por favor, alguien que busque 2 Corintios 11.3. Y ahí hay una referencia que quiero mencionar. Pero ya avanzamos en que los ángeles son seres espirituales y no tienen cuerpo físico, ¿ya? A pesar que algunos de ellos se materializaron, según hemos visto, pero son seres espirituales. Y los demonios o ángeles caídos usan también a las criaturas para manifestarse, ¿sí o no? Si usan a los hombres, ¿por qué no a los animales? A los hombres los usan. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno y tantos más que hay? ¿Alguien hermano Isabel? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Muchas gracias. Aquí vemos entonces que Pablo en la carta a los Corintios hace mención de este episodio, de una serpiente que ha engañado a Eva. Contrastando el relato bíblico de Moisés, que escribe, ¿cierto?, el Génesis, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que esta serpiente era un ser espiritual que estaba poseyendo el cuerpo de alguna manera de esta serpiente, ¿ya? ¿Se asombró la mujer? ¿Se asustó la mujer al escuchar a una serpiente hablar? ¿Qué opinan, hermano Jairo? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no se asustó? ¿Usted se asustaría si escucha hablar de una serpiente hoy día? Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no se asustó en su tiempo? ¿Hablaban para ese tiempo? ¿Ella hablaban en ese tiempo o no? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no. Yo creo que esta habló. ¿O puede ser por el mal? Por el mal. ¿O porque no conocía el miedo? Porque no conocía el miedo. ¿Y por qué no conocía el miedo? Porque el miedo es un resultado del pecado. El miedo es un resultado del pecado. Y todavía hasta aquí
Eva escuchó hablar a la serpiente y no tuvo ningún miedo. ¿Ya? Quiero que vaya analizando cómo va cambiando después en la mente de la mujer y del hombre, cosas que antes le eran naturales, luego van a empezar a cambiar en su ser. Sí, dejó saber Satanás quién hablaba cuando habló con la mujer, le dijo: yo soy Satanás, lucero, que caí del cielo. No, él es astuto y es engañador. ¿Cómo sabemos que era Satanás? Bueno, podríamos decir, hermanos, que la forma de preguntar puede ser el único que se había atrevido, hermanos, de desafiar o cuestionar lo que Dios había dicho. ¿Ya? ¿Todavía está en 2 Corintios, hermano Isaac? Pero 11-14, por favor. 2 Corintios 11-14. Dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, él es un engañador. Él intenta mostrar la mentira como si fuera verdad. Y la pregunta que hace a la mujer es algo que obviamente los más antiguos ya manejan, pero a lo mejor por los jóvenes no lo hacen, o los más nuevos. Cuando dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Allí la pregunta, hermano, es: ¿qué quería lograr Satanás? ¿Sabía Satanás la respuesta a su propia pregunta? ¿Cuál era su pregunta? Si alguien se la memorizó. Hermano Liu, ¿cuál era? ¿Acaso le preguntó que si Dios le había dicho que con que Dios les dijo que si comían del árbol, de ese fruto, iban a morir? Esa fue la pregunta que le hizo a ella. Leamos, la vez más completa. ¿Quién sabe? Sí, vamos a este versículo 2. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol. Sí. ¿Le había dicho Dios eso? ¿O no? ¿O cambió una mentira por una verdad? O sea, una verdad por una mentira. ¿Qué había dicho Dios? Que no podían comer del árbol del bien y del Pero mal. es distinto, ¿no? Decir, a ver, el Señor dijo: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, de la ciencia del bien y el mal, no comerán. Note. No es la misma pregunta. No es la misma pregunta. Entonces Satanás, con su mentira y con su avidez, él les pregunta algo que Dios no había dicho. Él dice: con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles que están en el huerto. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol que está en el huerto. Y el versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces aquí empezamos a ver cómo la mentira entra, hermano. Y si usted no conoce la palabra de Dios, usted puede ser engañado fácilmente. Ahora, yo le pregunto, ¿añadió algo Eva o dijo la verdad? Dijo la verdad. Dijo la verdad. Es exactamente lo que Dios había dicho. Eva dice, respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del que está en medio del huerto no. ¿Podían comer del árbol de la vida? ¿Había otra prohibición más que comer del árbol de la ciencia y del bien y el mal? No había otra prohibición. O sea, sí podían comer del árbol de la vida. Note que la prohibición no pueden comer de estos dos árboles. La prohibición está de un árbol de ellos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Veámoslo. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todo. Pero del fruto eso es digamos en singular, del árbol que está en medio del huerto, que era un árbol particular, dijo Dios: no comeréis ni le tocaréis. Entonces quiero que veamos BFPT. A ver. Bueno, este es un diálogo muy clásico, muy conocido. Un diálogo entre la mujer y
Satanás. La palabra de los versos 2 y 3, que hemos visto que la mujer explicó claramente que era de un solo fruto que no podían comer. ¿La palabra de Dios fue la misma para Adán que para Eva? ¿O Adán tenía otra orden distinta? La misma, ¿verdad? Ok, de hecho, Dios se la da primero a Adán. Antes de hacer a Eva, Dios le dice que lo pondrá en el huerto, o sea, cuando lo pone en el huerto, ¿cierto?, para labrar la tierra, y que en ese huerto habría el árbol de la ciencia del bien y el mal que no debía comer. Y ahí tenemos, ¿cierto?, la caída. Génesis 3:6, la caída de Adán y Eva. Claro, es un cuadro dibujado, y vamos a ir analizando lo que allí está ocurriendo, ¿ya? ¿Qué dijo Satanás que estaba en contra de lo dicho por Dios? ¿Qué dijo Satanás a Eva que estaba en contra de lo que Dios había dicho? Que era lo contrario. Ellos sí podían comer de su árbol. ¿Pero qué más? Leamos qué dice. Pero del fruto... Sí. A ver, leamos el versículo 4, por favor, leamos. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. ¿Y qué había dicho Dios? Que sí, moriréis. En español se lo dijo, ¿no? Moriréis, no moriréis. Entonces, declara con esto que Dios está mintiendo. Satanás está acusando a Dios de que Dios está mintiendo. No moriréis. ¿Qué cosa afirmaba la serpiente que ganarían si comían de la fruta prohibida, hermano Scarlett? No está, fue. Como no la veo porque a veces está detrás del hermano Gabriel, ¿no está ahora? No fue ahí, vuelve a tirar. Ok, entonces vamos a cambiar al hermano Gabriel. ¿Qué cosa afirmaba la serpiente que ganaría si comía la fruta prohibida? Que serían como Dios, que tendrían la sabiduría. Que iban a ser como Dios. Pregunta, ¿esa idea circula hoy día entre los hombres? ¿Ser como Dios? Sí. Sí. Circula en el hombre. Incluso en iglesias, hermanos, que se declaran, entre comillas, ser evangélicas, pero que son verdaderas sectas manipuladas por hombres y hermanos que tienen otros intereses. Yo escuché a uno que decía, si usted es hijo de... Si Dios es... Ya, Jesús es Dios. Y usted, cierto, ahora también es hijo de Dios. ¿Qué es usted? Y la gente sacaba por conclusión, sí, entonces también nosotros somos dioses. Porque somos Dios Junior. Dios Junior, así les decía. Es un centroamericano. Dios Junior. Esa idea circula de ser como Dios. Una vez, hace muchos años, cuando yo estaba en octavo básico, me llamó mucho la atención que en el paseo de curso fue el padre de una compañera de curso que fue a ayudar. Él era un ayudante, un juez de acá de Los Ángeles. Y él, yo todavía no era creyente ni nada, pero alguien dijo por ahí, no sé, algo de Dios. Y él dijo, ¿quieren conocer a Dios? Mire, mami, yo soy Dios. Y yo tenía 14 años. Y yo dije, qué terrible lo que está diciendo este hombre. Sin tener mayor conocimiento, hermano, todavía no llegaba al Señor. Pero esa idea circula hoy entre los hombres, ser dioses, ¿sí? Ser venerados, ser alabados. De hecho, los césares romanos, ellos, ¿cierto? Por edicto, ellos tenían, ¿cierto? Un decreto de que debían ser adorados como deidades, como dioses. Y los faraones, lo mismo. ¿De dónde nace entonces esa idea? ¿Del hombre solito o alguien más? De alguien más. ¿Quién dijo subir a los cielos y ser semejante al Altísimo? Lucifer. Entonces, sí, efectivamente iban a ser como Dios, ¿no? Sabiendo el bien y el mal. A Satanás le gusta hacernos pensar que podemos ser como Dios, porque ese fue su propio sueño. Vamos a ver entonces la mentira, la segunda mentira. Dios realmente no busca el bien del hombre, según esa mentira. ¿Por qué le dice sabe Dios? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Según la mentira de Satanás, Dios realmente no busca el bien del hombre. ¿Ya? ¿Guardó algo Dios que no le convenía al hombre recibir? ¿O Dios le dio todo al hombre lo que sí le convenía recibir? Dios le dio todo porque hizo un huerto perfecto para él. Muy bien. E incluso, les vuelvo a preguntar, ¿el árbol de la vida estaba dentro de la provisión? No, Sí. no. O sea, ellos podían comer. Sí, del árbol de porque, la vida. porque ahí todavía no es cierto, porque mire, del árbol de la ciencia es el que tiene, pero Dios saca al hombre del huerto para afuera, ¿cierto? Porque no vaya a ser, dice, que vaya a comer del árbol de la vida. Claro. Pero eso todavía no llegamos a que el hombre todavía no peca. Hasta aquí está apenas el diálogo. Entonces, hasta aquí, en el hombre perfecto, que Dios le dio todo para él, ¿Dios se reservó algo que no le convenía darle? No. Después sí, después del pecado no le convenía al hombre. Imagínense eternamente pecadores. Vivir eternamente pero pecadores. ¿No le parece que sería algo terrible? Entonces, sí, aquí Dios, en esta mentira Dios, que Satanás trama, dice realmente Dios no busca el bien del hombre, no le quiere dar todo al hombre. Y empieza a construir una mentira en el corazón de la mujer. Pero Dios es todopoderoso, hermano. Mentira número 3, Dios quiere controlarnos para mantenernos ignorantes. ¿Qué le parece esa frase, hermana Margarita? Dios quiere controlarnos para mantenernos ignorantes. Es más, yo le voy a decir una cosa, el mundo cree que los evangélicos somos gente ignorante. ¿Qué opina usted? No, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, le dio intelecto, le dio sabiduría, emociones, para que se asemejara a él. Sí, pero aquí Satanás le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, de lo que no quiere Dios que comas, ¿cierto? Pero el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. O sea, mientras ustedes no coman eso, Dios los va a mantener a ustedes ignorantes. Eso le está diciendo. Sí. Y ¿temía Dios que llegaran a ser como Él? Dios tenía miedo, por eso no le permitía comer eso, porque Dios no quiere que seamos como Él. ¿Tenía miedo? A Satán le gusta, hermano, sembrar la idea de que Dios quiere mantenernos ignorantes, para tenernos esclavos de Él, engañados. Esa es la semilla del mal, que intenta, hermano, dañar el plan perfecto de Dios. Pero el hombre necesita a Dios, el hombre no puede vivir sin Dios. Cuarta mentira, es mejor ser independiente. Independízate. Haz tu voluntad. ¿Por qué vas a hacer la voluntad de alguien que te está mandando? ¿Circula esa idea hoy día? ¿Sí o no? Sí. Y le digo una cosa, todos queremos ser independientes. Piensa, analiza un poquitito. ¿En qué sentido? Uno puede decir, no, pero sanamente. Sí, pero de alguna manera sentimos que mandarnos solo es beneficioso. Pero aquí en la perfección de la santidad de Dios que había hecho, al hombre le convenía estar bajo la tutela de Dios. El hombre no fue creado por Dios para vivir bajo su propia voluntad, sino bajo la voluntad de Dios. Y podemos decir, hermanos, que Dios le dio al hombre una mente que dijimos en qué somos. ¿Se acuerdan que somos nosotros semejantes a Dios? Cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Se acuerdan? Mente, ¿sí? Para conocerle, ¿sí? Emociones, para poder, ¿cierto?, amarle después de conocerle, y voluntad para adorarle o no adorarle, voluntad. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que estas esferas, hermanos, van a ser trastocadas en el hombre con el pecado. Bueno, vamos a Génesis 3:6. El pecado, hermanos, que es atractivo. Hermano Gabriel, lea por favor
Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, y él, el cual comió así como él. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí, hermanos, ya tenemos, ¿cierto?, la desobediencia. Podemos darnos cuenta de que Satanás estaba incitando a la mujer a rebelarse, a independizarse de Dios. ¿Ya? Eva fue engañada, Adán se rebela. Aquí hay dos diferentes voluntades. Nos damos cuenta que la mujer, hermano, ella fue engañada. ¿Por qué comió Eva? Porque vio, cierto, que era bueno, agradable y codiciable. Le quiero preguntar una cosa. ¿La desobediencia es agradable y codiciable? ¿El pecado es codiciable? ¿Es agradable? No. ¿Están seguros? ¿Por qué Sí, lo deseamos entonces? Para el hombre sí. Sí. Sí, Para el hombre, es agradable, codiciable. Sí. Sí. Sí, pues por ejemplo ya, hablemos de una cosa, hablemos del adulterio. El hombre va, ¿cierto? O la mujer va al pecado de adulterio, así como haciendo, ¿por qué tengo que hacer esto? No. Lo hace voluntariamente porque el pecado es atractivo. Y nos damos cuenta que la mujer acá vio el fruto que era atractivo. Oiga, tenía todo para comer, todos los alimentos que ella se puede imaginar, los frutos maravillosos que hoy día algunos no existen, hermano, estaban allí, pero ella quiso ese. Porque ese era un fruto codiciable, era un fruto, cierto, distinto, era único. Vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar, mire, la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también, cierto, de comer a su esposo. La pregunta es, ¿sabía Eva que no debía comer de ese fruto? ¿Sí? Conocía el fruto, ¿cierto? No fue de casualidad que le gustó ese fruto y fue a comerlo. No, lo conocía perfectamente. Fue tema de conversación con la serpiente. Ahora, ¿dónde estaba Adán? No olviden que Dios había mandado a Adán a señorear y además cuando plantó el huerto lo mandó a labrarlo y a cuidar del huerto. ¿De quién? ¿Del león? ¿Del hipopótamo? ¿De quién tenía que cuidar el huerto? Él todavía no lo sabía, pero Dios lo mandó a guardar el huerto. Y aquí nos damos cuenta que ¿dónde está Adán cuando está este diálogo? La tradición, hermanos, nos quiere hacer pensar que no estaba con Eva y que el hombre, ¿cierto?, le dio a ella y él, comí. ¿Qué hiciste, mujer? Me engañaste. ¿Fue así? No. ¿Por qué no? Él también quiso, porque él comió cuando ella le ofreció. Sí. Mire, podemos sustentar, hermano, que él comió voluntariamente. Allí, hermano, si leemos el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, verso 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado. Él, hermano, Adán estaba consciente de todo y no hizo nada. Él escuchó todo y no hizo nada. A él también le gustó la idea. ¿Por qué pecó Adán entonces? Porque la mujer fue engañada, efectivamente. Aquí hay una responsabilidad distinta. La mujer sí fue desobediente y no quita el peso de su culpa, pero fue engañada. Porque la serpiente lo engañó. Pero Adán, él pecó, hermano, él le creyó a Satanás, quiso independizarse de Dios y hacer su propia voluntad. ¿Dónde lo vemos? Romanos 5:14. Lo podemos ver allí, leamos Romanos 5:14. A ver, ¿quién lo encuentra? Amén. Ya. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muy bien. Mire aquí, llama la atención que esto que acabamos de leer
dice que reinó el pecado. ¿Desde cuándo? Desde Adán hasta Moisés. Y yo me pregunté cuando estudié esto, ¿por qué hasta Moisés? Si el pecado reinó, hasta el día reina. Lo que pasa es que hasta Moisés el hombre todavía no tenía ley. El hombre de alguna manera sí conoció el pecado, a la manera, no como la transgresión de Adán, que tenía una orden, tenía una ley. Pero después de él todos los hombres pecaron, hasta Moisés, porque ahí después cambia, el pecado después es bajo conocimiento porque hay una ley. No tenían la Biblia, quiero que me entienda eso. Antes de Moisés no tenían la Biblia, para que me entiendan. No tenían las leyes, las ordenanzas que Dios había mandado. Entonces, Adán pecó de una manera, hermano, como la que hoy día podríamos pecar nosotros, conociendo que hay una ley de Dios, incurrimos y la transgredimos y hacemos todo lo contrario. Lo que hacemos es desobedecer la ley de Dios. ¿Ya? Entonces, él pecó de forma voluntaria. Los que vinieron después de él nacieron atados a pecado, hermano, y aún sabiendo que, por ejemplo, matar era pecado, lo hacían, pero no había ninguna ley que pesara sobre ellos. Dios no había entregado leyes todavía. Sin embargo, igual pecaron. Amén. Igual pecaron. Ahí hay un tema teológico un poco complicado de entender, pero cuando se estudia el libro de Romanos vamos a entenderlo mucho más a cabalidad. Entonces Adán estaba consciente, no hizo nada. ¿En quién confiaron ambos entonces? ¿En Dios? En la serpiente, en el enemigo de Dios. ¿A quién imitó Adán con esta transgresión? ¿Quién había hecho esto antes? Lucifer. Lucifer se reveló en los cielos como lo hizo ahora Adán. ¿Se cumplió la palabra de Dios? No. ¿Seguro? ¿Murieron? Hermano Daniel. No murieron. No murieron. ¿Dónde están hoy? O sea, ahora sí estamos con el tiempo. Sí. ¿Murieron? Sí, murieron con el tiempo. Pero en el momento no murieron. No murieron. Ya. No. Es lo que podríamos decir. Bueno, vamos a graficar lo siguiente. Aquí hay un ejemplo que yo hago siempre, que algunos hermanos ya lo conocen. Yo creo que el hermano Gabriel pasa esta hojita brillosa y verde para allá, por todo el cuerpo. Pásela todo, pásela uno por uno, que la toquen cada uno. ¿Es de verdad o no? ¿Es de mentira de plástico? Es de verdad. ¿Tiene savia? ¿Está verde? ¿Sí? Hermanas, por acá. Tóquela, rapidito, tiene que ser Gabriel. ¿Cómo está? ¿Está bonita? Es un árbol floral que saqué de mi casa, da una flor muy linda. Sí, solo que el problema de esa flor, ¿sabe cuál es? Que dura como una semana. Cuando florece, se caen en la semana con la hoja. A ver, una semana o 2 semanas serán. La rama, por favor. Bien. Descríbame la rama, hermana Norita. Descríbamela. Descríbamela, no escríbamela. Descríbamela, cuénteme cómo la ve, qué es. ¿Está viva, está muerta, está verde? Está viva. Está viva. Está viva, pero ya no tiene más vida que ahora. Bueno, ¿está viva? Que ¿o no? ya está para morir. Hermano Daniel, ¿está viva o está muerta? No, ya no está viva. Ah, ya no está viva. No. Hermano Liu. Está viva, yo la veo viva y bonita. Y bonita y viva. Sí. Pero no tiene la raíz que es donde tiene. La vida. Está cortado, ¿Cómo ya se estaba apartó. Adán y Eva después del pecado? ¿Se veían igual? Fresco y lozano. Vivos se veían, como esta rama, pero estaban Están cortados. cortados de la vida, De la cortados del árbol. Sí. Entonces ya no. Por lo tanto, Se va a secar. esto para pasado mañana va a Va a estar estar seco. seco. Adán vivió 930 y algo años. 39 años. 939 años. Sí. Harto años vivió, ¿no? Pero murió. ¿Qué día había dicho el Señor? Que vivirían o que morirían si desobedecían. Morir. Entonces, mire, vamos a darnos cuenta, por favor, Gabriel,
Pásame el siguiente PPT. Separado de Dios. Génesis 3 del 7 al 8. Separado de Dios. Entonces, hermano, ¿a qué se refería Dios cuando dijo ciertamente morirás? Versículo 2, o sea, capítulo 2, verso 17 de Génesis. ¿A qué se refería? Mire, la muerte, primero que todo, es separación. ¿Ya? Cuando una persona muere, se separa su cuerpo, se separa del alma y de su espíritu. ¿O no? ¿Cierto? Adán y Eva estaban, hermano, ahora separados de la amistad y de la comunión con Dios, de la relación con Dios, separados de la vida, separados espiritualmente de Él. Y en el futuro, hermano, la muerte física, o sea, esto es basura después. Su destino final, hermano, ¿cuál era? Morir. Separado eternamente de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses, por favor, 1:9. ¿Quién lo busca, Misael? Por favor, tú. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Estaban separados, hermano, de la relación con Dios. Ahora, su parte hecha a imagen de Dios, ¿se acuerdan? Mente, emociones, voluntad, fue afectada inmediatamente. ¿Sí? ¿Cuánto? Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es. O sea, hermano, es lo mismo que decir, estamos destinados a la basura. ¿Sí? Adán y Eva, entonces, con el pecado, o todos los pecadores, están destinados ¿a qué cosa, Misael? Dice, de pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ok, muy bien. ¿Cómo afectó la mente del hombre esta separación? Vamos a ver, hermano, también cierto que hay unas señales que se van dando para poder darnos cuenta cómo cambió esto. Lo invito a que busquen su Biblia donde estamos en Génesis capítulo 3. Entonces dice que en el versículo 7, perdón, del 3:7 en adelante, dice, entonces, dice que comió ella, ¿cierto? Y dio a su marido. Ya dijimos que comió voluntariamente él y que Eva fue engañada. Versículo 7. Léalo por favor, hermana Nora. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Muy bien. Aquí tenemos entonces delantales. Ya. Mire, el 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, algo había pasado en su interior. Antes, hermanos, vamos a ver más adelante. Lo primero, ¿cierto? De aquí en adelante comienzan unas nuevas sensaciones que van a experimentar. Pena o vergüenza por su cuerpo. Se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Sí o no? ¿Por qué pusieron hoja? ¿Por qué conocieron que estaban desnudos? ¿Alguna vez habían tenido vergüenza? No, pues. Era como, usted ve dos animalitos sin ropa, no sienten vergüenza, ¿sí? No. Entonces, se sentían ahora descubiertos, tal vez tenían miedo del rechazo al mirarse el uno al otro. Esto no es un punto central ¿sí? de esta enseñanza, pero es un aspecto que cambió inmediatamente en ellos. Se vieron que estaban desnudos, ¿sí? Vergüenza, culpabilidad, eso sintieron. ¿Por qué cosieron hojas de higuera y se cubrieron, hermana Rosita? Por la vergüenza que tenía. Sí. Pero hicieron algo, cosieron hojas. Ropa. Se hicieron ropa. Sí. ¿Qué los impulsaba a hacer esto, hermana Margarita? Que ellos querían tapar su pecado, su vergüenza. Querían tapar su pecado, querían tapar su vergüenza. O sea, ellos buscaron una solución a sus problemas, ¿o no? Sí. ¿Sí? Entonces ahí los tenemos, por favor la siguiente. Ahí los tenemos, hermano, haciéndose los trajes, hermano, de hoja. Bueno, eso tenía varios problemas desde el punto de vista espiritual.
pero técnicamente hasta que terminara la temporada de primavera-verano y llegara la de otoño, las hojas, en realidad las hojas, hermano, no, las hojas no le iban a servir siempre. Ellos buscaron, hermanos, una solución. ¿Se habían avergonzado, sentido culpa antes de esto? No. Vivían felices, contentos, eran amigos de Dios y de toda la creación. Podemos imaginarnos nosotros hoy día, hermano, no tener culpa, no sentir vergüenza. ¿Podríamos, hermano, bajar sin ropa por Colón abajo ir al mall? No. ¿Por qué no? Pero sentiríamos vergüenza. Sentiríamos inseguridad en nuestro cuerpo, ¿cierto? Sentiríamos miedo al rechazo. Se da cuenta que son emociones que ellos no sentían antes. Ellos no tenían esto. Pero bueno, ahora, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre el huerto, de los árboles del huerto. Hermanos, ellos se escondieron, pero Dios es omnisciente y es omnipresente. Tuvieron miedo, vergüenza, culpabilidad, estaban inseguros de ellos mismos y de la relación que iban a tener ahora con Dios. Hermanos, escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Nunca habían sentido miedo por Dios. ¿Sería que los iba a castigar? ¿Se podían esconder de Dios? ¿Y nosotros? No podemos. Dios ha escuchado y ha visto todo el mal que hemos hecho, y eso es algo impresionante, hermano. Dios ha estado allí cuando usted y yo hemos pecado voluntariamente, cuando hemos tomado la decisión de desobedecer sabiendo lo que Dios no quiere que hagamos. Por favor, cámbiame la siguiente. Ya, pues, aquí vamos a darnos cuenta que hay un dibujo medieval, ¿no? Ahí aparecen, ¿cierto?, la omnisciencia y la omnipresencia de Dios, dibujada, ¿cierto?, como el anciano de día que vio Isaías, de barbas largas y un gran ojo que todo lo ve y todo lo juzga. Hay una balanza, ¿se fijan? Además de eso, encontramos en el primer círculo, que no se ve muy bien, se ve al hombre piadoso. Ahí ve un hombre y una mujer ayudando a un anciano en la calle. Después ve, ¿cierto?, a los enfermos. Dios ve también a los enfermos. Después ve, ¿cierto?, al resultado del pecado, de la muerte allí. Y después ve, ¿cierto?, el pecado mismo, un hombre agrediendo a otro con un utensilio, como un palo. Se ve arriba también, ¿cierto?, que se está anotando todo a la mano derecha en un libro. Dios va a juzgar, y además Dios ha oído todo. Ahí hay una oreja, un oído. Dios ha oído todo y ha visto todo lo que hemos hecho. Y ahí está una enseñanza que a veces doy, porque cuando yo todavía era católico y tenía 13 o 14 años, me llevaron a hacer la confirmación, todo esto, y había un apoderado de uno de los compañeros allí, que era una mujer, que le preguntaba al que realizaba las charlas, no sé qué grado tenía esa persona, y le decía, ¿cierto?, pero si yo me fumo un cigarro debajo de la sábana, ¿Dios me ve? ¿Dios no verá lo que hacemos debajo de la sábana? ¿Dios verá lo que hacemos en los privados, los cultos, cuando no hay nadie? ¿En el baño? ¿Dios verá lo que vemos en el celular? Amén. Todo lo ha visto. Todo lo ha visto. Estamos, hermanos, delante de Él realmente como seres desnudos. Tuvieron temor. ¿Los castigaría Dios por su desobediencia? ¿O Dios solamente amenazaba? ¿Conocieron el bien y conocieron el mal? Sí, lo experimentaron. ¿Qué había pasado? ¿Sabían ahora el bien y el mal? ¿Y ustedes, queridos hermanos, conocen el bien y el mal? Sí. ¿Sus amigos, su familia conocen el bien y el mal? Sí. Todo el mundo sabe la diferencia, aún los grupos étnicos más antiguos, hermanos, conocen el bien y el mal. Saben que matar es malo. Todos, aunque no tengan Biblia,
De hecho, en el libro de Romanos, cuando lo estudiemos, nos vamos a dar cuenta que habla, ¿cierto?, de la revelación natural, la revelación que Dios ha dado solamente por la creación, por la observación de la creación. Dios ha dado una responsabilidad al hombre y ya conoce el bien y el mal. Hasta aquí, ¿qué hora es? ¿Las 9? 9:10. Muy bien, vamos a hacer el break entonces, ¿les parece? Antes que hagamos el break, ¿alguna pregunta, alguna acotación que podamos hacer? ¿O algo que les llamó la atención? ¿Quedó en duda o algo? ¿Nadie? ¿No? Ya, muy bien. Entonces vamos a un break y ya volvemos. Vamos a continuar la clase. Tenemos, ¿cierto?, ahora en una posición sumamente incómoda al hombre y la mujer, seguro que acabamos de ver. Dios ha visto el pecado, Dios ha visto esto y ellos sienten vergüenza, culpabilidad, miedo, y nos damos cuenta ya en el capítulo 3, verso 9, dice que más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Le llama la atención esta pregunta? Dios preguntando al hombre: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Qué quiere decir esta pregunta, hermana Margarita? ¿Qué puede significar? ¿Qué vemos en el carácter de Dios aquí? Que Dios quería verse que ellos podían presentarse delante de Él, pero vio que ellos se escondieron porque tenían culpa, sentían que habían pecado y pensaron que escondiéndose Dios no los iba a encontrar. ¿Será que Dios no sabía dónde estaban? Por eso preguntaba. Sí, sabía. Él sabía. ¿Por qué sabe todo Dios? Porque Él es omnisciente. Omnisciente. ¿Se acuerda que está? Sí. Omnisciencia. Entonces, ¿por qué llamó a Adán? Bueno, nuestra hermana dice eso, que quería que se presentaran. Sí, Dios llama al hombre porque desea que admita su pecado y que con honestidad, hermano, se pusiera de acuerdo con Dios, a pesar de que todavía hasta allí no hay un medio de perdón. ¿Ya? O sea, pongámoslo en el caso que no está acá en la Biblia, pero en el caso que el hombre se hubiera presentado directamente él voluntariamente y le hubiese dicho: Señor, perdóname porque he pecado, no hay un medio de perdón. Ese pensamiento y ese arrepentimiento no podía salir de Adán. Por eso él se esconde, por eso él no se presenta delante de Dios, porque recuerde, mire la rama. ¿Puede producir algún fruto esto? ¿Algún fruto de arrepentimiento? No, no puede. Adán no puede, lamentablemente no puede. Por lo tanto, lo que su naturaleza ahora caída le hace hacer es esconderse. ¿Qué nos enseña Dios de su carácter? Preguntando a Adán: ¿dónde estás tú? Dios quiere entonces comunicarse con el hombre. Lo primero que tenemos también nosotros ahí que ver es que Dios quiere comunicarse con el hombre y que además, ¿cierto?, desea, ¿cierto?, que lo conozcamos. Y Dios, ¿cierto?, es también amor, es justo, es misericordia. Él podía haber fulminado inmediatamente sin preguntar, sin dar un espacio de tiempo, porque eran merecedores de la muerte. El día que de él comieran, morirán. Pero Dios es misericordioso. Entonces aprendemos de Dios, primero que todo, que Dios es misericordioso. Yo le pregunto: ¿Dios ha sido misericordioso con usted? Amén. ¿Hemos pecado también como Adán? ¿Cuántas veces? Muchas veces, innumerables veces. No las tenemos en nuestra mente, en nuestro registro. ¿Cuántas veces? Y Él nos llama y vemos un aspecto de la gracia de Dios que vamos a ver consolidado un poquito más adelante. Ahora, el hombre ahora es pecador, recuerde la rama. ¿Cómo respondió Adán? Vamos a leer los versículos 10, 11 y 12 y esto lo va a leer la hermana Margarita. Ya que vamos. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé
no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Hasta el 12? Hasta ahí. Muy bien. Cambiamos la diapo, Gabriel, por favor. Bueno. No, vuelve atrás. Ya. Fíjate si hay una donde aparece la conversación de Adán y Eva. No, ya la vimos. Están conversando en el árbol con Satanás. Ya vimos esa cosa. Vamos a dejarla hasta ahí y avanzamos luego a la que tenemos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que en los versículos, ¿cierto? Hasta el versículo 12 vemos que sigue Dios preguntando después de dónde estás tú. Le pregunta, ¿has comido del fruto del árbol? Le responde Dios, ¿cierto? Que te mandé no comienzas. ¿Dios acaso no sabía esto? Sí. Sigue preguntando, como cuando dijo Adán, ¿dónde estás tú? Con la misma actitud de poder acercarse al pecador. Y le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Lo sabía también o no? Sí, lo sabía. ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Otra pregunta que también conoce. Note cómo Dios, hermano, está dando la oportunidad de que el hombre pueda confesar, de alguna manera. Porque Dios es justo, hermano. Dios da la oportunidad. Y vemos que el hombre responde de la manera más inesperada. ¿A quién culpó Adán? A la mujer. ¿Qué dicen los demás? ¿A quién culpó Adán? A la mujer. La mujer. Pero culpaba a Dios. Mire, por la mujer que le dio. en vez de reconocer su culpa, el hombre está también culpando a Dios. ¿Por qué? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Poco menos faltó que dijera, yo estaba bien solo. Y ahora que me diste esta mujer me pasa esto. O sea, la culpa es de Dios. Eso es lo que él está allí. ¿Es responsable Dios por lo que hizo Adán? No. Había Dios puesto una trampa a Adán y a Eva, hermano, una trampa. Piense bien en esto. Ahí hay dos árboles que podrían no estar. Había una historia que ocurrió hace muchos años en Estados Unidos. Un hombre tenía un huerto detrás de su patio, son casas tipo quinta en Estados Unidos. Y bueno, tenía una pequeña tranquera, por lo tanto no había mucha seguridad. Entonces los niños pasaban del colegio y se robaban las manzanas verdes antes de que maduraran. Y el hombre ya estaba indignado, un hombre solo que vivía ahí, estaba indignado. Entonces, ¿sabe lo que hizo? Levantó un cerco y puso un letrero: prohibido pasar y sacar las manzanas. Pero los niños, ¿qué hicieron? Leyeron el letrero, saltaban el cerco y se seguían robando las manzanas. Luego, como estaba tan indignado por lo que hicieron estos jóvenes, el siguiente año, ahora ya él compró un perro, un Rottweiler, y lo tenía con un alambre para que pasara de lado a lado, cosa que... Pero los niños, ¿qué hicieron? Los chicos de 12, 13 años, le dieron para el perro y se robaron las manzanas. Entonces, como ya ese hombre entró ya en un desquicio y la propiedad era de él, propiedad privada, entonces sacó un arma y al primer niño que pasó, ¡pah!, escopetazo. Hiriendo a alguno, no sé si mató a alguno. El punto es el siguiente: Dios es así. ¿En qué sentido? Dios pone un árbol y pone una ley y dice, no deben comer de aquel árbol. Ahí está la ley, ese es el freno. Porque el día que comas, morirás. Por lo tanto, el hombre ahora come y muere. La pregunta es, ¿Dios puso una trampa entonces a Adán? No. Al hombre de las manzanas no le era más fácil o mejor haber sacado el árbol de manzana y no disparar a los niños. ¿No le parece que la justicia nuestra diría eso? ¿No le era mejor a ese hombre, si ya no le funcionó la ley que puso, no le funcionó el perro, mejor haber arrancado los árboles para ya no seguir sufriendo por esa situación?
uno tiende a pensar que Dios actuó en el jardín del Edén de una manera como tan carnal como nosotros la vemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pensado, o alguno ha pensado que estudiaba la Biblia y llegó a ese punto, y dijo, ¿por qué había un árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿No le era mejor no haber, mejor haber estado el puro de la vida? No habríamos tenido ningún problema. ¿Qué piensan? Razonemos un poquito. Que Dios quiso poner a prueba a Daniel. Los quiso poner a prueba. Mira, una historia dice lo siguiente. Dice que el hijo del rey, ya, en un país, se enamora de la hija de la cocinera del palacio. Se enamora, la ama. Pero ahora, ¿cómo él, como hombre, va a estar seguro del amor que siente esa joven por él? ¿Cómo sabe que le retribuye tal amor? ¿Por compromiso? ¿Por interés? ¿O es amor verdadero? La buena prueba. La buena prueba. Sí, porque sabe de una cosa, es fácil que la hija de la cocinera diga inmediatamente, no, yo me caso con el príncipe, tiene todo. Pero ¿cómo él está seguro? ¿Sabe? Le digo una cosa, vuelvo a lo mismo, al libre albedrío que Dios nos dio. Dios hizo seres humanos con capacidad de amar a Dios o desobedecerle. Y desde el principio, desde el hombre uno, que es Adán, nos hizo perfectos con esa capacidad. Entonces, Adán tenía la capacidad de amar o de desobedecer. Por lo tanto, de ninguna manera esto es una trampa, pero Dios tiene que probar su creación, hermano. Si Adán y Eva en el huerto, felices para toda la vida, no les falta nada, no sienten jamás la tentación de poder, ¿cierto?, ellos probar algo distinto, no sería un perfecto amor. Porque lo tendría todo. Amarían a Dios por lo que les da, no por quién es. Y ahí llegamos, hermano, al misterio que vamos a ver más adelante. El amor de Dios por la humanidad perdida. Esto está dentro de un plan de salvación que Dios ha generado desde antes de la fundación del mundo. Como lo dice el libro de los Hebreos, que el Señor nos amó antes de la fundación del mundo, nos conoció. Y su voluntad estaba que anduviéramos, ¿cierto?, en las cosas que le glorifican a Él. Por otras palabras lo dice, pero eso es lo que quiere decir. Entonces, encontramos esta situación. ¿Conocía Adán a Dios entonces? Sí lo conocía, no fue engañado, no fue caído en una trampa, conocía a Dios. ¿Por qué? Porque tenía mente para conocerle, entenderle, emociones para amarle. Una vez que lo había conocido, su resultado sería amarle, al conocer a Dios. Y tenía una voluntad propia para elegir de acuerdo con el conocimiento y de hacer con la voluntad que Dios le había dado. Dios nunca ha obligado a los hombres a obedecerle, hermano. Escuche esto. Dios a usted no lo va a obligar. Si Dios no obligó a Adán y a Eva, ¿nos obligará a nosotros? ¿No es cierto? No. Por eso, hermano, venimos a Él voluntariamente. ¿Porque nos conviene? No es la razón que quiere. ¿Porque si vamos a tener más plata? No es la razón por la cual Él nos llamó. ¿Por quién Él es? Sí es la razón. Su amor tiene que producir en nosotros que le amemos, hermano. Amén. Amén. Bueno, sigamos. ¿Por qué era culpable Adán entonces? Más allá, analicemos, más allá de comer del fruto prohibido, decidió hacer su propia voluntad, ¿se recuerda? Decidió independizarse de Dios. No le creyó a Dios cuando dijo que moriría. Le creyó al enemigo de Dios que dijo, no moriré. ¿Puede un ser humano, hermano, independizarse de Dios y ser feliz? El hombre fue hecho, hermano, para depender de Dios, según Génesis 1:28, lo puso, ¿cierto?, a señorear,
ya dijimos eso, el hombre puede independizarse de Dios, pero no puede vivir feliz separado de Dios. Y vamos a ver que el resultado de estar lejos del Señor es perdición para el pecador. Isaías capítulo 57, versos 20 al 21, Gabriel, por favor. Isaías 57, versos 20 al 21. Mientras él busca, ¿por qué Adán entonces culpa a Dios? Mire la rama otra vez. ¿Has escuchado gente que culpa a Dios? Sí. ¿Por qué? Mire la rama. Isaías cortada. No hay un fruto, no puede haber algo bueno en una rama cortada. Isaías 50 y 57, dije, versos 20 al 22. Isaías 57, del 20 al 22. Búsquelo con calma. Cuando yo le muestro esta rama, usted tiene que darse cuenta que de esto no procede nada bueno. Y cuando estábamos sin Cristo, nosotros antes que Dios nos llamara, estábamos así, cortados, como esta rama. Como Adán y Eva, hermanos, cuando habían pecado. ¿Lo tiene? Isaías 52, dije. No, 57. 57, versos 20 al 21. Ya. A ver. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cielo y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿El hombre puede entonces independizarse de Dios y ser feliz? No, porque van a andar como las olas del mar, haciendo lo malo, moviéndose allá para acá, y no encontrarán paz. No encontrarán paz, hermano. ¿Cómo puede afectar, cómo fue afectada la mente, la imagen de Dios en el ser humano entonces? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo fue afectada por el pecado la mente, la imagen de Dios en la mente del ser humano? ¿Se acuerdan que somos hechos de imagen y semejanza? Así lo repetimos. Mente, ¿cierto? Ahora no hay quien atienda o entienda a Dios, mejor dicho. No hay quien entienda a Dios. Después del pecado no hay quien entienda a Dios. Voluntad, no hay quien busque a Dios. Esto está citándose, hermano, de los extractos del Salmo 14. Emociones, por tanto, no pueden amar a Dios. En su mente no hay quien entienda a Dios. En su voluntad no hay quien busque a Dios. Y en sus emociones no hay quien ama a Dios, no pueden amar a Dios. Así quedó de afectado, hermano, la mente del ser humano con el pecado. Y esto quiere decir, hermano, que cada ser humano que ha nacido en esta tierra nace de la misma forma. Igual que esto, con esta mente, con esta voluntad y estas emociones, hermano, en contra de Dios, distorsionadas. Ahora, ¿por qué Dios les pide cuentas? ¿Verdad? Que se acercó y le pregunta a Dios, ¿cierto? ¿Con qué comiste del árbol que te mandé que no comiese? ¿Por qué tiene derecho Dios de preguntar esto? ¿Por qué tiene Dios el derecho de preguntarle al hombre si comió o no comió del fruto? Porque Él le dio esa orden. Él le dio todo el huerto, excepto con esa ley de que no tenían que... O sea, Él es el dueño. Él es el creador, Él es el dueño de Adán, Él es el creador de Adán, Él es el creador de todo lo que tiene Adán, hasta de la esposa que tiene Adán. Por lo tanto, Dios tiene, hermano, y el hombre tiene que reconocer el señorío de nuestro Dios. ¿Cómo responde Eva? Según el verso 13. Mire, ya el hombre dice: la mujer que tú me diste, por compañera me dio y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Admite Eva su culpa, hermano Jairo? ¿Admite Eva su culpa? No. ¿Perdón? No. No. ¿Por qué dice que no?
Leamos de nuevo, verso 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Está reconociendo que fue engañada. Pero porque comió. ¿Sí? Culpa a la serpiente, pero ¿admite Eva su culpa? No. ¿Por qué no? Porque al decir que la serpiente la engañó, le está echando la culpa a la serpiente. No, Eva relata exactamente lo que pasó. Ella fue engañada, así lo dice la Escritura. Y no habla con altivez como Adán lo hizo cuando dice, la mujer que tú me diste. Dice, bueno, a la vez podemos ver, ¿cierto?, su deseo de culpar también a la serpiente. ¿Sí? Sí, porque es lo mismo, aquí siempre hay excusas. ¿Para qué estamos con cosas? Todos nos excusamos, hermano. Si nos encuentran en un error, nos excusamos. Si llegamos tarde al trabajo, nos excusamos. De hecho, vamos atrasados y vamos pensando qué vamos a hacer. ¿O no? Sí. ¿Cierto? Sí, nos excusamos. Es ya una marca en el carácter nuestro de que algo no está bien en nosotros. Ahora, veamos a la serpiente. Dice, hermanos, que Dios habla a la serpiente y Jehová dijo a la serpiente, versículo 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hermanos, la serpiente andaría parada. ¿Cómo andará ahora la serpiente? Arrastrada. ¿Cómo andaba entonces? Leamos entonces, ¿qué dice? ¿No? Hermano Jairo, lea por favor 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ya. ¿Eso es cierto hoy día? ¿Andar sobre su pecho? Sí. ¿Y comen polvo? Sí. De hecho tienen unas glándulas particularmente, porque ella no se olvide que están siempre con la lengüita, huelen con la lengüita, ¿sí? Con la lengüita ellas reciben, ¿cierto?, ahí aromas, vibraciones, distancias, ubicación, es como un radar que tienen en su lengua. Y al hacer eso, a nivel de tierra, hermano, ellos sí ingestan, pero tienen unas glándulas que eliminan esa tierra. Por lo tanto, ¿se cumplió la palabra en ellos? Sí. Bueno, yo quiero mostrarles un descubrimiento. Por favor, pásalo, Gabriel. ¿Están apagadas las luces? ¿No? Sí. Ahí están. Ahí vamos a darnos cuenta, hermanos, que este es uno de los tantos hallazgos que se ha realizado. Este fue en Brasil, particularmente. Dice, un equipo de investigadores halló en Brasil un fósil de 113 millones de años de una serpiente de 4 patas. Aunque no es la primera vez que se encuentra un fósil de serpiente con extremidades, se cree que este es el ancestro directo de la serpiente moderna. Si se fija arriba, tiene patitas, mire, ¿las ve? Sí. Patitas, son las mismas patitas que están aquí. Y tiene otras extremidades acá. Tiene manitos y patitas, y es una serpiente. Por favor, prenda la luz. Nosotros con mi esposa hace unos años fuimos invitados a un seminario, vino un hermano que es científico. Él trabaja en un instituto científico de investigación en Estados Unidos y es chileno. Y hicieron un estudio, hubo una publicación que se realizó hace ya varios años atrás respecto de justamente hallazgos de este fósil. Y los estudios científicos que hicieron fueron los siguientes, les voy a explicar un poquito. Él nos habló del ADN. Él decía que en nuestro ADN está como nuestro mapa. En el ADN, que es no puedo explicar técnicamente, tampoco tengo el conocimiento total para explicarle cómo es el ADN, porque se descubrió hace muy poco el ADN además. Pero en el ADN está el registro de todo. Por ejemplo, cuando nació mi hijo Wilson Misael, la matrona, el médico, todos dijeron, oh, igual al papá. Teníamos la misma nariz, la guagua igual. Bueno, ahí están los genes, está en nuestro ADN. Por ejemplo, ¿se da cuenta que de repente el hijo corre igual que el abuelo? ¿Sí o no? Sí.
O por ejemplo, mi hijo tiene algunas facciones y gestos que hace uno de mis hermanos incluso. Y mi hijo Misael, él corre igual que su abuelo, o corría igual que su abuelo en su tiempo. Entonces, son cosas genéticas y están en el ADN. Bueno, en el ADN de las serpientes se descubrió que dentro de toda la cadena de ADN tienen ellos atrofiada las serpientes, tienen atrofiado el desarrollo de extremicales, todas las serpientes. De hecho, cuando estudian los huevitos de la serpiente, como en la 4ª semana, esto microscópicamente están activos esta cadena de ADN que dice que va a tener patita y manito. Pero llega, como no sé si a la 6ª semana o a la 8ª semana, y esto se bloquea y no se desarrolla. Y se atrofian esas patitas y esas manitas. ¿Qué quiero decir? La serpiente, según la Biblia, caminaba. Tenía manos, pies y caminaba erguida. Y porque Dios así lo estableció y maldijo a la serpiente, cada serpiente que nace hoy día, el ADN está atrofiado por orden de Dios. Está allí y esas patitas quedan allí sin desarrollarse cuando son embriones apenas. Para mí, por lo menos que yo fui y lo explicaron técnicamente, nos explicaron el material, no es para una clase de 3 horas poder ver ese material, pero en resumen les puedo decir que la serpiente, como ese fósil, sí caminaba. Y desde que Dios dijo que ahora se iba a poner su pecho sobre el suelo y tragaría polvo, iba a raptar, nos damos cuenta de que Dios ha cumplido o no su palabra. Amén. 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 Dios ha cumplido. A mí me parece muy interesante. No sé qué opinan ustedes. Sí. ¿Sí? ¿Sabían que las serpientes podían tener patitas? Yo creo que lo había escuchado en un estudio bíblico que hizo usted en la pandemia. Me parece que, no me acuerdo bien, pero algo habló sobre la serpiente y sus extremidades. Correcto. Sí, seguramente en alguno de los estudios bíblicos que hicimos lo tocamos. De hecho, en ese tiempo fue cuando fuimos a esos seminarios y teníamos más información. Bien, entonces, hermano, aquí Dios da a la serpiente da esta maldición, podemos decir, esta orden, va a quedar, hermano, en la cadena de los animales como un animal, hermano, indigno, bajo, ahora a los pies del suelo. ¿Qué enseña Dios aquí? Bueno, en cuanto a la serpiente de la creación, que la serpiente allí perdió entonces su categoría y sufre la maldición hasta el día de hoy. Ahora vamos a ver el tema, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado. Enemigo de Dios. Satanás engañó o manipuló a Dios con todo esto, lo pilló por sorpresa. ¿No es cierto? ¿Por qué Dios dejó que Satanás engañara a Eva? ¿Por qué Dios no advirtió a Adán y a Eva sobre Satanás? Porque tenía que ver si iban a tener lealtad y la obediencia. Lealtad, obediencia, muy bien. ¿Quería Dios que el hombre muriera? No. ¿No es cierto? ¿Estaba Dios allí esperando el momento de Adán y Eva para que comieran y luego matarlos? No, ¿cierto? Y ahí recordamos la historia que yo les comentaba recién de este viejito que disparó. Ahora, ¿la muerte entonces es un castigo o una consecuencia? Una consecuencia. Una consecuencia. Hermano Daniel, ¿qué piensa? ¿Una consecuencia? Una consecuencia. Hermano Jairo, ¿qué piensa usted? ¿Es un castigo o una consecuencia la muerte? Consecuencia. Consecuencia, muy bien, hermano Jairo. Sí, es una consecuencia. Piense esto. Me fumo 40 años cigarrillo y me da un cáncer al pulmón. ¿Castigo de Dios o consecuencia? Consecuencia. Consecuencia. Porque ya sabía que eso era malo, Podría pasar. lo que podría pasar. Lo mismo con el alcohólico, ¿cierto? Que termina con una cirrosis hepática. ¿Castigo de Dios o consecuencia?
Consecuencia. Estaba Dios entonces allí, nos damos cuenta, hermanos, que es una consecuencia. Hermano, por favor, cambia la diapo. Y vemos que hay solo dos sitios. ¿La luz? Ah, está bien, se ve. Hay solo dos sitios. Podemos ver que la primera esfera blanca es la perfecta voluntad de Dios. Ahí estaban Adán y Eva. Estaban uno con Dios en su santidad. Abajo dice la vida. Eso era la vida, estaba en la vida. Pero ahora, después de escoger libertad, de tener esa libertad de escoger, vemos la esfera oscura donde dice que ahí está la voluntad de Satanás, ¿se acuerdan? Acá. Entonces, hermanos míos, solo hay dos sitios: la vida o la muerte. No hay un sitio intermedio. ¿Lo sabían? Sí. Su santidad y justicia, ¿cierto?, exige, hermano, la muerte del pecador. Es un atributo de Dios que es muy relevante. El atributo de Dios que exige la muerte del pecador es la santidad y la justicia. Dios no puede convivir con el pecado. Los que están en la esfera oscura no pueden pasar a la esfera blanca porque lamentablemente hay pecado. Pregunta: si Satanás se hubiera arrepentido, ¿Dios lo puede perdonar? ¿O más bien Dios tiene que perdonarlo? No. Le estoy hablando de en ese tiempo, cuando pecó, lo siento. No, porque esa fue su voluntad. Él eligió irse de la voluntad de Dios. Correcto. Adán y Eva, entonces, la misma situación, en la esfera oscura, pueden pedir perdón a Dios y Dios los puede perdonar o los va a perdonar. ¿Qué tiene que haber? Tiene que haber un puente entre los dos. Y hasta allí no hay un puente. No hay un medio de acercarse a Dios. ¿Se da cuenta que no hay ningún medio de cómo acercarse a Dios? Primero, ninguno quiere. ¿Por qué? Porque están cortados. ¿Sí? Cortados. Ahí está la rama. Cortados de la gracia de Dios. Por lo tanto, de ellos no sale tampoco arrepentimiento genuino. Solamente miedo, inseguridad, vergüenza. ¿Qué demanda la fidelidad de Dios a su palabra e inmutabilidad? ¿Qué demanda la fidelidad de Dios a su palabra e inmutabilidad? O sea, que no cambie su palabra. Bueno, que se cumpla lo que Dios dice. Dios no puede arrepentirse ahora y decir: pucha, ya fui muy duro con Adán y Eva. Realmente mejor ya me voy a olvidar nomás, así que esto pasó. Hagamos como que nunca pasó, que nunca comieron del árbol. Dios no puede hacer eso, porque Él es fiel a su palabra. Si Dios no se separa del hombre pecador, escuche bien, ¿seguiría siendo santo Dios? Si Dios no se separa, no los saca de su santidad, ¿sigue siendo santo Dios? Amén. ¿Seguro? ¿Puede convivir con el pecado? No. ¿Seguir siendo santo? ¿Se acuerda del ejemplo? Bueno, eso lo vemos después, pero después le voy a mostrar el tema del agua, ¿se acuerda? Adán y Eva, aquí tenemos un pequeño resumen, escuche bien. Adán y Eva escucharon al enemigo de Dios. El enemigo de Dios dijo que Dios estaba mintiendo, que no morirían. Pero por eso cuando le creyeron a la serpiente, en vez de creerle a Dios, le estaban diciendo mentiroso a Dios. Estaban diciendo que Dios mentía. Ya no eran amigos de Dios. Lo habían traicionado. Creyeron al enemigo y vinieron a ser ahora también enemigos de Dios. Hijos de desobediencia de la familia de Satanás, de la esfera oscura. ¿Ya? Como no querían hacer la voluntad de Dios, hicieron la voluntad de Satanás. Solo hay dos lugares: con Dios y en contra de Dios. Amigos de Dios o enemigos de Dios. Perfecta santidad o repugnante pecado. Adán y Eva estaban bajo la autoridad y cuidado de Dios Todopoderoso, el creador y dueño, el sustentador de sus vidas. Él les daba todo, pero decidieron, ¿qué cosa? Buscar por sí mismos una solución fuera de la voluntad de Dios. Decidieron rebelarse a la autoridad de Dios. Pase la siguiente, por favor. Ahí tenemos entonces en la esfera blanca la perfecta voluntad de Dios, santo, justo y perfecto. Y ahora encontramos a dónde Adán y Eva.
¿En la voluntad de Dios? No, la voluntad de Satanás. En la voluntad de Satanás que está en rebelión. Y de ahí nosotros, hermanos, nosotros sacamos esta enseñanza de que no puede haber un término intermedio. ¿Eres salvo o estás perdido? Es así de simple. ¿Eres frío o caliente? De una misma llave no pueden salir agua dulce y agua salada. No hay un término medio. No hay alguien que pueda decir, no, yo soy indiferente, no soy ni de Dios ni del diablo. Estoy ahí en medio. ¿Será? No. Entonces yo le voy a preguntar algo. ¿Dónde nacimos? No en qué ciudad. Espiritualmente. ¿Dónde nacimos? ¿En el campamento de Dios, en la esfera blanca? ¿O en el de Satanás? ¿Seguro? ¿Ahí nacimos? ¿Nacimos santos? ¿O nacimos cortados? ¿Una guagua cómo nació? ¿Santa? No. ¿Por qué no? Si... A ver, la pregunta, a ver, a lo mejor nos puede servir a todos. ¿Por qué no si un bebé se supone que no viene con pecado? Se supone que no viene con pecado. La Biblia dice que sí, a pesar de que en obra no haya hecho nada, nació en el campamento oscuro. Allá está la Adán y Eva, allá está la humanidad. Todo ser humano nace separado de Dios. Y lo dijimos innumerables veces. Los niños hay que enseñarles a obedecer, o hay que enseñarles a desobedecer. ¿Quién le enseñó a desobedecer tan guaguito chiquitito? Oye, yo lo experimenté, yo tengo 3 hijos y yo lo experimenté. Y este que está aquí chupaba una moneda de 50. Chiquitito, tenía como cuánto, no sé, ¿a qué hora empezaron a hablar las guaguas? ¿Como a los 2 años? ¿O antes? Al año y algo. Era así. Y estaba chupando una... Y lo pillamos. Hermano, lo pillamos con mi esposa. Y decimos, ¿qué está haciendo? Y sabe que él se sacó la moneda y la escondió y dijo, ayó. Se cayó. No estaba la moneda, ayó. La tenía ahí guardada. Y era guaguito. ¿Quién le enseñó a mentir, a esconder? Nacimos con el gen del pecado, ¿no? Sí. Y siempre digo esto mismo porque es un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si el bebito, el chiquitito, ¿cierto? Le da su mamadera, pero no quiere, porque mañoso no quiere, pero se la da a su hermanito, ahora la quiere? ¿Quién le enseñó el egoísmo? ¿Le tuvimos que enseñar el egoísmo a nosotros? No. Nacieron separados. Por supuesto, no pueden todavía comunicarse, todavía no ejecutan el pecado, pero nacieron pecadores como todos nosotros. Entonces, antes que usted viniera al Señor, ¿dónde estaba usted? ¿En cuál de las dos esferas? En el lado oscuro. ¿En el lado oscuro? Mire, esto es más grave lo que le voy a decir. Por favor, no se espante. ¿Hijo de quiénes éramos? ¿De Dios o no? Hermano, ¿qué está ahí detrás? Escondido. Yo a veces hablo porque no lo veo mucho porque está ahí detrás de la cámara. Hermano Jairo, la pregunta que acabo de hacer. Hijo de Satanás. Hijo de Satanás. Hoy Dios te le dice, eres un hijo de Satanás, es como una ofensa. Pero dice el libro de Juan que nos hacemos hijos de Dios. Se les dio a los que creyeron en su nombre y les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, un término judicial que se usaba por los abogados, un derecho ahora de ser hechos hijos de Dios, a los que creyeron en su nombre. Dice más, el que no creyera ya ha sido condenado porque nació cortado. No tiene que pecar voluntariamente, nació. Por eso es tan importante que se predique el Evangelio, hermano. ¿Seguirían Adán y Eva como enemigos de Dios y esclavos del pecado? Adán y Eva estaban separados ahora de la amistad con Dios y su comunión. Habían confiado en el enemigo de Dios, escucharon
y creyeron al enemigo de Dios en vez de creerle a su amigo Dios y su Padre, su Creador, pasaron del campamento de Dios al campamento de Satanás. En vez de seguir dirigidos por Dios, ahora están gobernados ¿por quién? Por Satanás. O sea que la autoridad delegada que Dios le había dado al hombre cuando le dijo señoree sobre los aves de los cielos, peces del mar, sobre todo lo que está ahí, todos los animales, ahora, hermanos, fue entregada voluntariamente con este acto al padre de la mentira, Satanás. Bueno, en una guerra, un soldado que se pasa al otro bando, ¿puede volver después vivo a su bando original? No creo. En una guerra, no. Una vez que te pasas. Ahora, ¿estarían perdidos eternamente? Hasta ahí lo vamos a dejar. ¿Qué hora es, hermano? Son más de las 10:30. Las 10:05. Las 10:05, Dios mío, nos pasamos. Fue muy largo el break. Ya. Ese tema lo vamos a dejar entonces para la próxima clase. Génesis 3:15, ahí vamos a quedar. Y vamos a terminar, ¿cierto?, en oración, dando gracias al Señor. Voy a dar solamente alguna oportunidad para alguien que quiera aportar algo o una pregunta. No quiero que se vaya a su casa con su consulta, si la podemos entre todos aquí dilucidar respecto a este tema. Una pregunta. ¿Sí? Es que antes se decía en la Iglesia Católica o que los niños tenían que ser bautizados para sacarle el pecado original. ¿Era debido a lo mismo? ¿Lo veían en ese contexto? Yo creo que lo veían en ese contexto, sí. Solo que no podían sacar el pecado original. Y le llaman pecado original al pecado que heredaron solamente por nacer dentro de la humanidad, que ya es una raza caída. ¿Sí? No nació santa, nació separado de Dios. Todos nosotros nacimos separados de Dios. Bien, ¿alguna pregunta? Sí. Y entonces, ¿por qué hay que presentarlo o bautizar a los niños? No se bautizan los niños, los presentan, por lo que en los evangelios relata que la gente le llevaba a los niños para que Jesús los bendijese. Y la presentación es una bendición. Sin embargo, también ahí hay como una mixtura que no creo que esté tan personalmente, es una idea mía. No quiero que ustedes piensen que es la verdad, cada uno saque su conclusión. Pero en el Nuevo Testamento no aparece, por ejemplo, el rito de la presentación misma. No aparece, lo que aparece es que se apoyan en el versículo bíblico de que dice que le traían niños a Jesús y Jesús los bendecía. Y eso está bien, hay que bendecir a los niños. Pero se mezcla, porque digo que es una mezcla, se mezcla con que Jesús fue presentado, ¿cierto? Y todos los israelitas presentaban sus niños para la circuncisión, ¿verdad? El 8º día, si es que no me equivoco, ¿ya? Entonces, da la sensación de que hay que presentarlos a Dios porque lo hacían como una ofrenda también para Dios. Y entonces se mete esta idea de la presentación, un poco reflejando lo que hacían los judíos al presentar sus niños al 8º día y circuncidarlos y ofrendarlos a Dios. Con el Evangelio donde Jesús bendice a los niños. Entonces, pero el bautismo no existe para los niños. El bautismo es con plena conciencia. Jesús se bautiza cuando ya él tiene su mayoría de edad y el bautismo es para arrepentimiento. Entonces, podemos decirte que no es correcto que un niño que no tiene conciencia de su pecado pueda arrepentirse de su pecado. Bien, buena pregunta en todo caso. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, lo dejamos hasta aquí. Gracias por venir y esperamos que podamos estar juntos el próximo jueves. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Esta bendición la va a hacer nuestra hermana Teresa. Sí, Padre amado celestial, en esta hora le damos gracias, mi Señor, por estar una vez más aquí ante su divina presencia, Padre amado celestial, aprendiendo, mi Señor, de su palabra, Padre maravilloso. En esta hora yo le pido, mi Señor, y le doy gracias, Padre amado celestial, por este amor y esta misericordia para con nosotros, mi Señor. Padre amado celestial, en esta hora yo le doy la honra y le doy la gloria, mi Señor, por estar en medio nuestro, mi Señor. Ahora yo le pido, Padre amado celestial, que
Que usted se vaya con nosotros, mi Señor, con cada uno de nosotros y nos vaya dejando de puerta en puerta, mi Señor. Padre amado celestial, esperamos irnos, Señor, y volver a venir, mi Señor, a poder aprender de su palabra, Padre amado celestial. Mi Señor amado, y en esta hora yo también le voy a presentar, mi Padre amado celestial, los enfermos, mi Señor. Padre amado celestial, que usted vaya, mi Señor, donde todos mis hermanos que han encargado la oración. Yo no les conozco a todos, mi Señor, ni sus nombres, pero usted sí. Yo se los presento en esta hora, mi amado Salvador, a su misericordia, mi Señor, a cada uno de ellos. Padre amado celestial, y ahora, ¿qué más pedirle, mi Señor? Yo le pido en esta hora, mi Señor, su dulce bendición, esa bendición que usted manda de lo alto, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Damos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.